de nuevo, en Mateo capítulo 12, versículo 25 dice, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, porque Jesús conoce todas las cosas, le dijo, todo reino contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Todo reino dividido contra sí es asolado, y también toda ciudad y toda casa, dice que no permanecerá, no prosperará. Las cosas, en vez de salir bien, lo que van a retroceder y van a salir mal. Pero donde hay unión, esa familia va a permanecer. Donde está la palabra de Dios establecida, esa familia va a ser bendecida, prosperada, va a estar en victoria. Va a estar en victoria. Si tú te das cuenta que lo que Satanás ha tratado de hacer desde un principio ha sido destruir lo que ha sido establecido por Dios. La familia fue lo primero establecido por Dios. Desde que sale del huerto de Edén, lo primero que se forma, ¿qué es lo que es? Antes de que se comenzara a escribir la Biblia, lo primero que dio forma fue la familia. Y lo primero que el diablo comienza a destruir, ¿qué es lo que comienza a destruir? La familia. Y cuando hablamos de la familia, hablamos también de la iglesia. Porque acuérdate, cuando Jesús le dijo, mi familia son los que están aquí escuchando la palabra de Dios. Los hermanos de Jesús lo fueron a buscar, y su madre también con ellos, estando Jesús predicando en una casa. Y dice que no pudieron llegar a ellos y le mandaron el mandado. Y le dijeron, mira, dile a Jesús que lo andamos buscando y anda su mamá aquí afuera y sus hermanos están aquí afuera. Y dice que Jesús le mandó a decir para atrás, dile a ellos que aquí yo estoy con mi familia. Dale un aplauso a Cristo Jesús. Aquí yo estoy con mi familia, con los que escuchan la palabra de Dios, con los que reciben la palabra de Dios, los que hacen la palabra de Dios. Y palabra fuerte es esta. Esto es algo que va contra nuestro principio. Porque nosotros como hombres a veces ponemos nuestro principio y no queremos ponerlo de Dios. Oye, ¿qué principio? Es difícil de entender si tú quieres. Pero para mí lo más importante es la palabra de Dios. Y para mí mi familia, mi verdadera familia son ustedes. Los que escuchan la palabra de Dios. Los que hacen la palabra de Dios. Y el que viene a mi casa con otro temperamento o que quiere hacer algo diferente, pues mira, se va a encontrar tremendo problema. Porque en mi casa el que manda es el Señor. ¿Están conmigo? En mi casa el que manda es el Señor. Él es la cabeza de mi casa y de mi familia. Aunque yo soy el pastor y tú eres el pastor de tu casa, y tienes que darle cuenta a Dios por tu familia. Todo lo que tú haces con tu familia, como cabeza, como líder del hogar, va a tener que darle cuenta a Dios. Porque a veces Satanás trata de agarrar a la cabeza. Acuérdate que también él usa la misma estrategia que nosotros usamos en contra de él, porque él viene en figura de la serpiente, y nosotros como él es la serpiente, queremos pisarle ¿qué? La cabeza. Él dice, como es la cabeza del hogar, pues yo también quiero pisarle la cabeza también. Y si te deja, pues te va a agarrar también. Entonces tienes que mantenerte fuerte con lo que ya Dios ha establecido. No le dé oportunidad al diablo de ninguna manera. De ninguna manera. Acuérdate de Elí, el sacerdote de Dios en el tiempo de Samuel. En el capítulo 1, Samuel, versículo 2, 12 y 17. Solamente vamos a leer 2 versículos. Acuérdate del pecado de Elí. Dice en el versículo 12, primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12 y versículo 17. Solamente 2 versículos. Dice, y los hijos de Elí eran hombres impíos. Oye, está hablando de
de un sacerdote que era un sacerdote de Dios. Un hombre que era, como quien dice, un pastor, no de la iglesia, un pastor de todo el pueblo de Israel. Tenía muchísima gente debajo de él, encargado de los sacrificios y de muchísimas otras cosas. Dice así las escrituras, los hijos de Elí eran ¿qué? Hombres ¿qué? Impíos, y no tenían conocimiento de Jehová. Eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. El significado de conocimiento o de conciencia, no tenían conciencia. Perdón, no tenían conocimiento de Jehová. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento. ¿Qué dice ahí? ¿Qué lo tiene ahí? Conocimiento de Jehová. Y en el versículo 17 dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, en referencia, hablando de los hijos de Elí. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban la ofrenda de Jehová. Ellos menospreciaban la ofrenda y la ofrenda que era de Jehová. No tenían conocimiento. Conocimiento es una facultad humana que te deja saber de tu existencia, el estado en el cual tú te encuentras y lo que haces. Es una facultad del ser humano para elaborar juicios personales de carácter moral y ético sobre lo que está bien y lo que está mal, con relación a sí mismo y a los demás. Y dice que ellos no tenían conocimiento, no tenían conciencia, no conocían a Jehová. No se habla mucho de la madre de los hijos de Elí, porque solamente se menciona a él como sacerdote de Dios, un hombre que era usado por Dios, pero dice que sus hijos no tenían conocimiento, algo que me parece a mí un Caín, porque si Caín ya ha tenido conocimiento de Dios, a lo mejor no mata a su hermano Abel, o si había tenido conciencia de lo que era Dios, no había matado a su hermano. Si había conocido a Dios, si había tenido un encuentro con Dios. Por eso es que el cristiano es importante de que tenga un encuentro con Dios, que conozca a Dios, que sepa quién es Dios, que sienta a Dios en su vida y en su corazón. No hay mejor confirmación que tú sentir la presencia de Dios. Yo cuando estoy hablando con una persona que veo que está saliendo o se quiere salir del redil o que está haciendo su propia voluntad, lo primero que le digo es, tú has sentido la presencia de Dios y tú sabes que Dios es real. Ya no solamente porque lo diga en la palabra de Dios, tú has sentido, Dios te ha tocado físicamente. Tú sabes que Dios es real. Los hijos de Elí no tenían conocimiento de Dios. Parece que Elí se encargó tanto de su vida personal, o se encargó tanto de su trabajo, de sus quehaceres, que no tuvo tiempo de enseñarle a sus hijos verdaderamente los mandamientos de Dios. Y hay a veces que nosotros como iglesia, cuando conocemos los mandamientos de Dios o sabemos los mandamientos de Dios, a veces hasta nos dan apuro a hablar sobre los mandamientos de Dios, porque cuando tú le hablas a una gente de los mandamientos de Dios y ellos están poniendo sus principios, su conocimiento primero, como que lo de Dios no entra. Y tiene que estar ahí tratando, diciéndole, así ha dicho Jehová, Dios ha dicho esto. Cuando le habló a Moisés, cuando Dios le habló dándole las leyes a Moisés, le dijo que esto iba a seguir de generación en generación a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Le vas a contar, escribe estas leyes
estos mandamientos, estos estatutos, y que esto siga de generación en generación a los hijos de tus hijos y a los hijos de tus hijos, y que esto siga, que se siga predicando la palabra, que se sigan hablando de la ley del Señor, que se siga hablando de Dios y de su mandamiento, de su palabra. Y vemos en Elí entonces que pues realmente no hizo nada, siendo un padre de familia, porque aunque era un sacerdote de Dios, él conocía la palabra de Dios, él conocía los mandamientos de Dios. Dice, podemos ver que la familia de Elí era una familia que había mucho conflicto y que no había una buena relación entre los jóvenes, entre ellos los adultos, y su relación con Dios. Y no solamente que Elí era responsable como padre de enseñarle, sino todo aquello que estaban alrededor, porque Elí era un sacerdote de Dios, y en aquel lugar pues había otros sacerdotes, habían otros que atendían y que conocían los mandamientos de Dios. ¿Y tú sabes qué? Que ellos lo permitían, ellos lo dejaban. Nadie se levantó y le dijo, ustedes están mal y están haciendo la cosa mal delante de Dios, arrepiéntanse. Y dice que eso marcó una destrucción total sobre la vida de Elí, porque permitió que vinieran sus hijos y que hicieran lo que ellos querían en la casa de Dios, y no solamente con ellos, sino con el sacrificio que era entregado a Dios, con la ofrenda, con el holocausto. Ellos hacían lo que ellos querían, no había quien le dijera nada, y eso causó no solamente la muerte de su padre y de ellos dos como hermanos, sino que toda su descendencia fue quitada del sacerdocio completamente. Toda la descendencia de Elí. Y dice que habían 80 profetas de la descendencia de Elí después que murieron ellos. Y dice que todos fueron muertos. Y solamente quedaba un profeta que era en el tiempo de Salomón. Y dice que también Salomón en ese tiempo lo quitó y puso otro. Y dice que se cumplió la escritura, la profecía, porque Dios, a través del pecado de los hijos de Elí, no hubo un control, no hubo una unidad en la familia. Era una familia desordenada completamente. No había un principio de Dios. Y Dios quiere que nosotros como padres o como esposos, que podamos establecer los principios de Dios en nuestro matrimonio, en nuestra casa, en la iglesia. Y cuando tú veas que está saliendo de lo que está establecido, porque yo sé que Dios toda esta semana no ha estado ya hablando sobre la obediencia. Eso quiere decir que aquí habemos unos cabeza dura. Y yo por todos los lados ahí, miren qué pasa, pum, 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 y recibo palabras y por aquí, pum, y por aquí otro. Digo, pero Señor, ¿y qué es lo que pasa? Está tratando con nosotros directamente. Y Elí sabía, porque me imagino que Dios estaba tratando con él también, y que Dios le decía, y que Dios le hablaba. Era un sacerdote, pero nunca le dijo nada a sus hijos. Sus hijos no tenían ni conocimiento de Dios, nunca le habló, no sabían, no entendían, no sabían la importancia del sacrificio, no sabían la importancia de la ofrenda, no tenían temor a Jehová, no tenían sabiduría. Porque dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. No había temor en la vida de sus hijos. Nunca le habló del temor, nunca le habló de lo establecido, nunca habló de los mandamientos. Cuando en Deuteronomio capítulo 4 Dios le habla a Moisés cuando van a tomar la tierra prometida, que le hable de todos los mandamientos, de todos los estatutos, de todo lo que Dios había formado completamente, de todo lo que Dios habló para que con Israel. Dios tenía un propósito con el pueblo de Dios. Dios tenía un propósito de bendecir la familia, lo escogido por Dios. Y por eso es que Dios no ha